pastor. Bueno, mi hermana bien puede leernos el devocional el día de hoy. Muchas gracias. Abril 12. ¿Qué harás tú con Cristo? Mi reino no es de este mundo. ¿Tú dices que soy rey? Respondió Jesús. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Juan 18:36-37. ¿Qué harás tú con Cristo? En la mañana de lo que hoy se conoce como el primer Viernes Santo, las autoridades religiosas judías llevaron a Jesús para que continuara su juicio ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Podemos ver en los detalles de los relatos de los evangelios cómo Dios orquestó soberanamente todos esos acontecimientos. La determinación de los judíos de asegurar la muerte de Cristo por medio de la crucifixión, en realidad, por medio de la crucifixión en realidad cumpliría, perdón, el plan de Dios desde la eternidad. Dios también había planeado la interacción de Cristo con Pilato, mientras estaban uno frente al otro. Pilato hizo preguntas significativas sobre la identidad y la autoridad de Jesús. Estas preguntas constituyeron un examen con ramificaciones eternas, un examen que todos debemos hacer. Consideremos como lo expresa el autor del himno. Ante Pilato Jesús está. Todos los suyos huyeron ya. Pregunta se, pregunta se oye, ¿y qué será? ¿Qué harán? ¿Qué harás tú con Cristo? Pilato creía que estaba realizando un examen en un nivel puramente intelectual, natural. Pero responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? Es siempre una cuestión espiritual, sobrenatural. Jesús no era un rey político, como creía Pilato, sino el rey celestial. Él, esencialmente le dijo a Pilato, mi reino no tiene su origen en este mundo. La preocupación de mi reino es la transformación espiritual que se produce en los corazones de mi pueblo. La razón por la que nací como rey fue para dar testimonio de la verdad de Dios. Pero Pilato, ciego en su incredulidad, ya había tomado una decisión, hastiado y con desdén. Trató de evitar la pregunta fundamental que todos debemos hacer. ¿Qué haré con Jesús? Pero al tratar de no responder, dio sin embargo su respuesta. Rechazaré su derecho y gobierno sobre mí. Por tanto, también su oferta de rescatarme. ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Pronto tendrás que decirte conmigo qué hará Él. No puedes ser neutral. O vives bajo el gobierno de Jesús o no. Así que no cierres tu Biblia en la mañana y luego vivas como si este mundo y sus preocupaciones y reyes fueran todo lo que existe y todo lo que importa. No procedas como si Jesús no tuviera lugar o interés en tu vida en este mundo. Él estuvo sin amigos y abandonado ante Pilato para que tú pudieras ser recibido como su amigo en su reino eterno. La neutralidad no es una opción, pero ¿por qué querríamos que lo fuera? Juan 18:28-40. Mi hermana, muchísimas gracias. Que Dios le bendiga. Y bueno, hoy, como de costumbre, el Señor nos trae un devocional
supremamente retador, supremamente confrontante, pero no nos desanimemos porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. ¿Jesús es tu Salvador? Pregunta. Y si hacemos esa pregunta a 100 personas, tal vez 90 nos digan que sí, sí es mi Salvador. Pero la pregunta ¿es tu Señor? Y es de lo que vamos hoy a hablar, porque Jesús es Salvador y Señor o no es nada. Porque si es solamente tu Salvador y aleluya, gloria a Dios, y yo vivo como a mí me parece, no es nada. Dice, a los tibios los vomitaré, apagaré la lámpara que está humeando. Cuando el hombre es consciente de quién fue salvado y qué significa ser salvo, entonces vivirá con un solo objetivo: servir a aquel que lo salvó. Recuerden que la vida eterna es conocer al único y verdadero Dios, y solamente conociendo al único y verdadero Dios es que somos convencidos de quién nos salvaron. La ira de Dios está sobre todos los seres humanos y solamente Cristo la quita. John MacArthur, en su libro El Evangelio según Cristo, expone el caso del señorío de Cristo, resumiendo la enseñanza de esta manera. El llamado evangélico a la fe supone que los pecadores deben arrepentirse de su pecado y someterse a la autoridad de Cristo. En otras palabras, un pecador que se niega a arrepentirse no es salvo, porque él no puede aferrarse a su pecado y aferrarse a Salvador. Es imposible, no se pueden servir a dos señores. Y un pecador que rechaza la autoridad de Cristo en su vida no tiene una fe salvadora, ya que la fe verdadera abarca una entrega absoluta, absoluta, y esa palabra que quede allí en nuestras mentes el día de hoy vamos a estar bien, una entrega absoluta a Dios. Por lo tanto, el Evangelio requiere algo más que hacer una decisión intelectual o pronunciar una oración. El mensaje del Evangelio es un llamado al discipulado. Dice el Señor, las ovejas seguirán a su pastor en sumisa obediencia. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús puso como prueba de esta realidad a los hipócritas religiosos de su época, que simplemente el estar de acuerdo con verdades espirituales no salva a una persona. Debe haber un cambio de corazón. Jesús hizo hincapié y se centró en su discurso en el elevado costo del discipulado. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. Y así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Son declaraciones sumamente fuertes y sumamente retadoras para cada uno de los creyentes, porque ese es examinarse continuamente. ¿Estoy llevando mi cruz? ¿Estoy negándome a mí mismo? Porque es algo que debemos hacer nosotros. Nadie más dice esforzados y ser valientes. Nosotros tenemos unas responsabilidades cuando el Espíritu Santo vive dentro de mí, porque cada orden que da el Señor es una orden que ya su discípulo, que ya su siervo la puede cumplir. ¿Por qué? Porque Él da los medios para que así sea. En el mismo pasaje de Lucas, Jesús habla de contar el costo. En otro lugar, Jesús enfatiza un total compromiso. Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nosotros no podemos vivir una vida en Cristo de esta manera. No, no.
como dice el cantante, lo pasado, pasado. He aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Entonces, no es un 50-50, no es un 20-80, no es un 70-30, no. Nuestras vidas no pueden estar divididas entre el mundo, el reino de los cielos y el reino de este mundo. No, no se puede. No se puede servir a dos señores, iglesia, solamente a uno. Y si tú tienes tu Señor, sírvelo. Porque el profeta dijo, si Baal es tu Dios, ok, síguelo. Pero si Jehová es tu Dios, entonces síguelo a él. ¿Cuál es tu Dios? En el Sermón del Monte, Jesús dice que la venida eterna es un camino angosto y que solo algunos pocos los hallarán, Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Iglesia, el privilegio de hallar esa puerta es eterno, eterno, y las responsabilidades son eternas. Por el contrario, la creencia fácil busca ensanchar esa puerta para que cualquiera que tenga una profesión de fe, que diga una oración, que vaya a una iglesia cualquiera, que levante las manos, que llore, que diga tres palabras en lenguajes raros, entonces puede entrar por esa puerta. No, no. Jesús dice, Mateo 7:17, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Cuáles son tus frutos en tu día a día? ¿Qué sale más de tu boca? ¿Insultos, maledicencias, contiendas? ¿Qué sale más de tu boca? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué sale más de tu boca? ¿Qué está saliendo de tu corazón? Porque acuérdese, de la abundancia del corazón es lo que sale de tu boca. ¿De qué estás lleno? De las novelas, de Yo me llamo, de no sé qué estarán presentando en Colombia ahora para dañar la cabeza, pero, y no es que esté mal. Lo que pasa es que si nos quita el tiempo del Señor, está mal. Entonces, ahí está el punto. Sigamos. En cambio, la creencia fácil dice que un árbol aún puede ser bueno y no producir nada, o producir un fruto malo. Esa idea viene del maestro de la mentira y del homicidio. Ustedes saben quién es. Hablemos un poco de la higuera. Recuerden que el Señor Jesús vio una higuera con hojas bonitas, hermosas, frondosas, y en aquel tiempo, a esa hora, cuando él vio la higuera, a esa altura era primavera, y la mayoría de las higueras pues no habían desarrollado frutos maduros. Marcos 11:13. Vio a cierta distancia que había una higuera frondosa, hojas lindas, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas. Entonces, este árbol en particular llama la atención de Jesús porque ya estaba completo, cubierto de hojas. Entonces, esta higuera era precoz, ¿sí? Su follaje indica que iba a tener higos tempranos. Y con esa expectativa, Jesús inspecciona el árbol. Se siente inmediatamente decepcionado, lleno de hojas, pero no hay ningún fruto. Mucha expectativa, ninguna satisfacción. Marcos 11:14 dice, entonces Jesús dijo al árbol que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y Lucas 3:16 dice, esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador, he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Córtala, córtala. ¿No estás produciendo frutos? Córtalo. Nuestra vida personal puede parecerse a esta hoja.
a esta mata. Nuestras hojas pueden parecer hermosas, ¿sí? La supermamá, el superpapá, un ganador, una familia perfecta de domingo, el mejor cristiano el domingo, una agenda repleta de actividades ministeriales, una cosa, la otra, me levanto a las 5:30 de la mañana y hago el devocional y luego hago esto y luego hago lo otro y luego hago aquello, pero la raíz puede estar marchita, puede que no haya fruto de santidad ni intimidad con Dios. Y lo que es peor, nuestras hojas pueden incluso engañarnos. Y recordando el devocional que hizo nuestro hermano Eduardo el otro día, cuando habló de Naamán, inmediatamente Naamán es convertido, ¿sí? Lo primero que él hace es quererse llevar un montón de tierra para su lugar de vivienda, para hacer un altar. Él quiere adorar. Y segundo, le dice al profeta, mira, cuando mi señor me coja de la mano y lo acompaña al altar de Rimón y se arrodille, perdóname, perdóname, santidad. Entonces, esas son marcas claras de un nuevo nacimiento, adoración permanente y un deseo por vivir esa vida que glorifica y que honra a Dios. ¿En tu vida hay frutos o son solamente bellas hojas lindas? ¿Qué vas a hacer con tu Cristo? Por otra parte, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hicieron lo que ustedes querían hacer, no lo que yo les mandé a hacer. Jesús dice que muchos le dicen en aquel día, Señor, Señor, pero no van a entrar en el reino. Es muy triste que hoy se generalice esta creencia y aún en nuestros corazones incrédulos. La creencia fácil enseña, dice que Señor, Señor, y con eso es suficiente. De que yo diga Señor, Señor. No, no. A veces nosotros nos preguntamos, y allá y en esas congregaciones, ¿y ellos se van a salvar? No, no sabemos. Pero ellos le dicen Señor, pero necesitan de María y necesitan de los santos. Ese Jesús necesita de María y de los santos para poder hacer. O sea que no es el Jesús de la Biblia. Le pueden llamar Belcebú, le pueden llamar como quieran, que da exactamente igual. O por allá en el otro lado, si dicen Jesús, Señor, pero si no diezman pierden la salvación, entonces ese no es el Jesús de la Biblia. Le pueden poner el nombre que quieran. No es el Jesús de la Biblia. Por allá en otro lado dicen que es uno, que no es nada, que antes era Jehová, ahorita es Jesús, y que el Espíritu Santo es no sé qué cosa loca. Ese no es el Jesús de la Biblia. Le pueden llamar como quieran. No es el Jesús de la Biblia. Ah, que de allí algunos puedan reconocerlo como Rey, Señor y Salvador a partir de la lectura de la palabra de Dios. Es otra cosa y es cuestión del Señor. Pero el punto es, mira lo que dice Hebreos 3:10. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que me enojé y juré, ellos nunca entrarán en mi reposo. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Corazón maligno e incrédulo. Hermano, revisarse todos los días y cada día es importante. ¿Estoy sirviendo a mi Señor o estoy sirviendo a mis deleites, a mis deseos, a mis anhelos, a las concupiscencias malas de mi corazón? Una verdadera profesión de fe será respaldada por la evidencia de la fe. Si una persona está realmente siguiendo al Señor, entonces él o ella obedecerá las instrucciones de su Señor.
Una persona que está viviendo intencionalmente el pecado y sin arrepentirse, obviamente no ha decidido seguir a Cristo, así le diga Señor. Porque Cristo nos llama del pecado, nos llama del pecado a la justicia. De hecho, la Biblia claramente enseña que que el resultado de la fe en Cristo es una fe, es una vida cambiada. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. No es posible que un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, un siervo de Cristo, viva como solía vivir. La misma ira, la misma incredulidad, eh, la misma manera de resolver el día a día, las patadas. No, 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 no. No, ya es otra cosa. Es otra cosa. Gálatas 5:22-23 dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que tu vida debe estar produciendo al 30, al 60 o al 100, pero debe estar produciendo. Cuando la gente te ve, debe haber un cambio. Y no es porque tú digas, yo le tengo terror cuando alguien me dice, buenos días, ¿cómo está? Yo soy cristiano. Uy, ya me asusté, ya me asusté, porque el que es cristiano solamente se le ve, se le nota, no tiene que decir que es creyente, no debe decirlo, porque sus obras, sus frutos serán evidencia de eso. De hecho, el decirlo ya inmediatamente ya acaba con todo, porque no es. Santiago 2, 14, 26 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les das lo que necesita para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin obra, yo te muestro la mía con obra, dice Santiago. No hay otra manera, no hay otra forma. O muestras a Cristo en tu vida o no lo muestras. No hay un medio creyente o un medio pecador, no. O hay un pecador o hay un pecador redimido por gracia, o sea, un creyente. Algunos son cuidadosos, escuchen, por favor. Algunos son cuidadosos en decir que la salvación es solamente por gracia. Es verdad. Que los creyentes son salvos incluso antes de que su fe produzca alguna buena obra. Es verdad. El ladrón de la cruz. Es verdad. Y que los cristianos pueden pecar y de hecho lo hacen. Es verdad. Sin embargo, pero la verdadera salvación conducirá inevitablemente a una vida cambiada. Los salvos estarán congraciándose y congraciados con su Salvador. Sí, somos salvos por gracia, sí, inclusive antes de que haya alguna buena obra, sí podemos pecar, pero no estamos ahí. Sí, sí, son cosas que pasan, sí, pero no son excusas para pecar, pero no son excusas para vivir en el pecado, no, es una realidad, pero tu vida debe ser otra, pero tu vida debe estar en función de otra cosa muy diferente al estar todos los días, pobre de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? No, 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 eso ya lo vimos, eso ya no es excusa, eso es un grito de victoria. Eso es una muestra de que hay el Espíritu Santo dentro de ti, gloria a Dios, porque hay esa lucha. Un verdadero cristiano no se sentirá cómodo viviendo en un pecado que no ha confesado y no ha abandonado. Iglesia, si hay pecados y tú sabes que estás pecando y no has sido en arrepentimiento y fe delante de Dios y no quieres abandonarlo,
Bueno, es un buen día para ir en arrepentimiento y fe delante del Señor, porque un creyente, un pecador redimido por gracia, no vive en el pecado, no practica el pecado. Sí se puede equivocar, sí, 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 pero no practica el pecado. No practica el pecado. Esa no es su vida regular. Vamos a considerar algunos aspectos. El genuino arrepentimiento que surge cuando una persona se somete al señorío de Cristo no puede resultar sino en un cambio de comportamiento. Y eso lo hemos venido diciendo desde que comenzamos. Hay una nueva vida. Todo lo antiguo, todo lo viejo quedó atrás. He aquí todas son hechas nuevas. Lucas 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. No, es que yo voy a una iglesia reformada, es que yo me levanto a las 5:30 de la mañana. No, es que esa doctrina es la doctrina verdadera. No, es que soy salvo por gracia. Maranata, Cristo viene. Pero si tu vida no muestra que hay un cambio, que hay una metanoia, eh, todo eso se queda en el fariseísmo. Porque recuerden que el Señor Jesús le decía a los judíos, mire, lo que ellos dicen, háganlo, pero no lo que ellos hacen. Tenemos un fariseo dentro. No es posible vivir en pecado que no se ha confesado y no se ha abandonado. Hay pecados ocultos, familia, es cierto, iglesia. Por eso la coinonía, por eso la reunión entre hermanos es tan importante, porque allí es cuando nos vamos a dar cuenta de que hay cosas. Porque mi pregunta es, tu compañero de trabajo impío, ¿qué te va a decir del pecado? O tu esposo impío, ¿qué te va a decir del pecado? No va a decir, porque ellos viven en él, es su naturaleza. Entonces es importante esa relación, esa unión. ¿Qué vas a hacer con tu Cristo? ¿A dónde te vas a parar? Un cristiano es una nueva creación. No puede simplemente dejar de creer y perder la salvación. La fe misma es un don de Dios. Efesios 2:1-3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también ustedes vivían en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás eran. Ya no eres, ya no eres. La fe verdadera permanece para siempre. La salvación no se pierde, iglesia, no se pierde, porque la salvación la asegura Él y su obra es perfecta. No se pierde de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Quién comenzó en la buena obra? Él. ¿Quién la va a perfeccionar? Él. Punto. Permaneced, dice. Esa es la orden. ¿Permaneces? La salvación es solo la obra de Dios, no del hombre. Aquellos que creen en Cristo como Señor son salvos, aparte de cualquier esfuerzo que hagan por su propia cuenta. Ay, pero, ¿y esos que se fueron de la iglesia, qué pasó? Juan no responde. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no era de nosotros. Simplemente los que se van nunca fueron, los que no regresan nunca fueron, porque si son hijos de Dios, el Señor los va a regresar. Y si tiene que meterse con su salud, y si tiene que meterse con su economía, y si tiene que meterse con sus hijos, con el que sea, para que vuelva, le va a romper la pata y va a regresar. Si no, nunca fue. ¿Perseveras a pesar de las circunstancias adversas? ¿O cada vez que vienen retos te apartas y despotricas en contra de tu Señor? ¿Qué vas a hacer con tu Cristo? El objetivo de la fe en Cristo mismo no es una promesa, una oración o un credo. La fe debe implicar un compromiso personal con Cristo. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió,
para que los que viven, tú vives, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Ya no vives para sí, ya no vives para cumplir tu voluntad, para hacer lo que te gusta. No, 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 no. ¿Me gusta hacer esto? Ok, pero ofende a Dios. Señor, ayúdame a no hacerlo, por favor, ten misericordia, quítame ese deseo en Cristo Jesús, amén. Porque todo es en dependencia de Él, todo es obra de Él. Pero tú allí permaneciendo, es mucho más que estar convencidos de la verdad del Evangelio, es un renunciar a este mundo y seguir al Maestro. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Qué vas a hacer con tu Cristo, iglesia? La fe verdadera siempre produce cambio de vida, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La persona en su interior es transformada por el Espíritu Santo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Eso es verdad en tu vida? Pues el Señor dice que sí es verdad en tu vida, que debe ser verdad en tu vida. Aquellos con una fe genuina, los que están sometidos al señorío de Cristo, siguen a Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. También aman a sus hermanos. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Cómo es tu relación con la iglesia? ¿Cómo es tu relación con la esposa de Cristo? ¿Amas a la esposa de Cristo? Porque si no amas a la esposa de Cristo, no amas a Cristo. Es simple. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué harás con tu Cristo? Primera de Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Los siervos de Cristo obedecen su palabra, no perfectamente, pero sí honesta y sinceramente. Mateo 12:15. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y madre. Los siervos de Cristo aman hacer la voluntad de Dios. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo es tu relación con la palabra de tu Señor? Porque ese es Cristo. ¿La amas? ¿La anhelas? ¿La meditas? ¿Tienes un tiempo determinado en el transcurso de tu día para sentarte a meditar en ella? La salvación no es añadir a Jesús al ídolo al hall de los ídolos. Es una total destrucción de todos los ídolos con el único reinado de Jesús. Si hay algo que quite el lugar de tu Señor, ese es un ídolo. Y eso indica que no permaneces en su palabra. ¿Qué vas a hacer con tu Cristo? Por medio, dice segunda de Pedro 1:3, perdón, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Somos partícipes de la naturaleza divina, ya tienes el Espíritu Santo dentro, ya tienes, escuchas esa voz que tienes dentro o la mantienes callando, porque cuando tú estás haciendo algo mal, inmediatamente hay algo dentro de tu ser que rechaza eso. ¿Lo acallas? O más bien dices, Señor, perdóname y ayúdame. Esposa, perdóname y ayúdame. Perdóname.
Hijos, perdónenme. Empleados, perdónenme. Jefe, perdónenme. Porque a eso es lo que nos lleva. Tenemos el Espíritu Santo dentro. Somos partícipes de la naturaleza divina aquí y ahora. Porque tienes el Espíritu Santo dentro. ¿Qué vas a hacer con tu Cristo? Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, viviréis. Mira, no es mata las obras de la carne, tienes y debes hacerlo y te ponen 40.000 cargas encima. No, no, no. Permaneced en mí y entonces el Espíritu Santo hace morir las obras de la carne. No es una obra tuya, mi hermano, no es una obra tuya, iglesia. O sea, no, no, no nos latiguemos. No, 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 es obra de Él. Y Él solamente nos dice, ve en arrepentimiento y fe, ve y arrepiéntete, llénate del Espíritu Santo y Él hace morir las obras de la carne. ¿Qué vas a hacer con tu Cristo? La salvación entonces no es simplemente un boleto para ir al cielo, no. Es el medio por el cual somos santificados ahora mismo en esta vida y por medio de la cual vamos creciendo en gracia. Cada día, cada día debe ser menos tú y más Cristo. Eso dice el Señor. Alguien en algún momento dijo, no, es que yo cada vez que veo más al Señor me siento más pecador. No, no, no porque ya eso fue colgado en la cruz. No, ya me siento antes más salvado porque voy en arrepentimiento y fe delante del Señor. Le digo, Señor, perdóname y ayúdame. Aquí encontré uno nuevo y todos los días va a haber uno nuevo. Pero tenemos el trono de la gracia a disposición. ¿Qué vas a hacer con tu Cristo? La Biblia enseña que Jesús es el Señor de todos. Cristo exige entrega incondicional a su voluntad. Romanos 6, 17, 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado y viniste a ser siervos de la justicia. ¿A quién estás sirviendo? ¿Quién estás sirviendo? Romanos 10, 9, 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Siempre hay una respuesta piadosa a un requerimiento de Dios. Tienes dentro, confiesa que Jesús es el Señor. Y este versículo especialmente una fuerza importante mirando lo que pasaba en aquel tiempo con los judíos. Porque el hecho de decir con tu boca que Jesús era Dios en medio de ese pueblo era prácticamente arriesgarse a ser lapidado. Hoy no hay problema, pero en aquel tiempo, wow. Hoy Hoy, atrévete a decirle que no a tu jefe porque ofende a tu Dios. A ver qué pasa. Atrévete a decirle a tus empleados que eso no se hace por cuanto tu Dios. A ver qué pasa. Aquellos que viven en rebeldía a la voluntad de Dios no tienen la vida eterna. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. ¿Qué vas a hacer con tu Cristo? Aquellos que verdaderamente creen en el Cristo lo aman. El que tiene mis mandamientos, Juan 14, 21, y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo a Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guarda y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. La manera que tiene el mundo de ver al único y verdadero Dios es a través de ti.
¿Eso pasa en tu vida? Aquellos quienes amamos, anhelamos y somos salvos por gracia, es decir, anhelamos crecer a la altura del varón perfecto. Por ende, si lo amamos, al obedecer, deseamos que nosotros nos parezcamos más a Cristo y aquellos que no lo conocen lo puedan conocer. Tú eres la prueba de que existe un Dios. Tu vida debe dar prueba de esto. Cuando los impíos vean el estilo de vida que tú llevas, tendrán que decir al menos que hay algo diferente en ti que ellos no tienen. Y, y acá el pastor de Virginia nos contaba el otro día que fue a algún lugar y le hablaron de uno de sus hijos, de uno, pues, bueno, no de sus hijos, de los que asisten a su congregación y le dijeron, mire, de este hombre y de esta mujer no tenemos absolutamente nada que decir, todo es bueno, no habíamos conocido a nadie que, que reaccionara y quisiera lo que hicieron y eso nos dejó profundamente impactados. ¿Cuál es el testimonio que tienen los impíos de ti? De qué hablan? Cuando hablan de ti, ¿qué vas a hacer con tu Cristo? Los creyentes genuinos pueden tropezar y caer, pero van a perseverar en la fe. Primera de Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. Este fue el caso de Simón. Recuerden que cuando lo negó la tercera vez, Jesús lo volteó a mirar. Jesús te está viendo hoy. Cada acción, cada deseo, cada anhelo, Él lo está viendo. Y luego lo levantó de nuevo. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y luego cuando leemos la primera carta a Pedro, Pedro dice, ese es el Señor. Y cuando vino Pentecostés, el Espíritu Santo se levantó y a los que mataron a Jesús le digo, ustedes lo mataron. Y ese día se convirtieron 5,000. Es el Espíritu Santo viviendo adentro. No es en tu fuerza, no es no, 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 en tu fuerza lo único que vas a hacer ya sabes qué es. Una persona que ha sido liberada del pecado por medio de la fe en Cristo no desearía permanecer viviendo en pecado. Romanos 6:2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y ya comenzamos a aterrizar, familia, en nuestro devocional de hoy. Por supuesto, el crecimiento espiritual puede ocurrir rápido o lentamente dependiendo de la persona y de sus circunstancias. Los cambios pueden ser muy evidentes o no tan evidentes, pero tienen que ser evidentes. En última instancia, Dios conoce quiénes son sus ovejas y Él las mudará, Él las podará, Él las acomodará de acuerdo a Él y a su tiempo. Pero todos deben tener un estilo de vida especial, deben enfrentar el día a día de una manera diferente, porque ya no vives tú, vive Cristo en ti. Recuerda que la vida cristiana es vivir, Cristo vive su vida a través de nosotros, en asistencia del Espíritu Santo. Ahora pregunta, pregunta para ti. ¿Es posible ser cristiano y vivir en la carne, disfrutando de los placeres del pecado y nunca buscar glorificar al Señor? ¿Es posible? ¿Puede alguien despreciar el señorío de Cristo y aún así Cristo ser su Salvador? ¿Puede alguien decir la oración del pecador y seguir viviendo su vida como si nada hubiera ocurrido y continuar llamándose cristiano? Y la respuesta es no, no. No te des una falsa esperanza y no le des una falsa esperanza a los pecadores. Que Cristo te ama, Cristo te ama. No, 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 no. La ira de Dios está sobre ti. Si no te arrepientes, vas a ir al infierno. Eso es lo que dice el Evangelio de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No, Cristo, no, 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 no. Y si eres creyente, debes vivir una vida diferente al del resto.
Entonces, no debemos dar una falsa esperanza a los pecadores que no se arrepienten, más bien declaremos todo el consejo de Dios. Ustedes deben nacer de nuevo. Juan 3:7. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo es la marca del nuevo creyente. Bueno, del creyente, porque no hay viejo creyente, del creyente, perdón. ¿Qué vas a hacer con tu Cristo? ¿Eres un nacido de nuevo? ¿Estás viviendo una vida diferente? ¿Vas por el camino ancho? ¿Eres una higuera con hojas hermosas pero sin fruto? ¿Tu profesión de fe está acompañada de frutos? ¿Eres una nueva criatura? ¿Vives en pecados que no has confesado y no has abandonado? ¿Perseveras a pesar de las circunstancias o cada vez que vienen problemas despotricas de la fe? Cuando ves hacia atrás y analizas tu realidad, ¿resuelves tu vida, tu día a día como antes o hay un nuevo ser viviendo? ¿Vives en rebeldía o en obediencia? ¿Amas a tu Señor y deseas parecerte cada día más a Él y deseas parecerte cada día menos a ti? ¿Hay crecimiento espiritual en tu vida? Citando las palabras del devocional del día de hoy, no puedes ser neutral. O vives bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de tu Señor, o no. O vives bajo el gobierno de cualquier otro Señor que no es el único y verdadero Señor. No te sientas cargado esta mañana. Siempre estamos a una arrodillada de ser perdonados. Recuerda que es Cristo viviendo su vida a través de nosotros y lo que nos pide es permanecer. Solo vamos delante del trono de la gracia a que el Señor nos perdone por no permanecer y que nos ayude a permanecer. Niégate a ti mismo, que nos dé la fortaleza para negarnos a esas cosas que nos encantan, pero que nos impiden permanecer en Él y en su palabra. Padre Celestial, gracias por esta mañana, gracias por este día. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en perdonar, en pedir perdón, porque tú te deleitas en perdonar. Y ayúdanos a vivir ese regalo de esa vida nueva que nos has dado en Cristo Jesús.